los recibieron. Ustedes recibieron las notas. Vamos a estar estudiando las resurrecciones. Las resurrecciones. Creo que como cualquiera de los temas que hemos venido tocando, hay un lado práctico, pero también hay un lado de entendimiento que cada uno de nosotros necesitamos desarrollar en la comprensión no solamente de los conceptos bíblicos, teológicos, sino de la comprensión de las cosas fundamentales y las cosas que el Padre nos ha entregado a cada uno y que nos ha puesto en las manos. Una de las bases fundamentales de toda nuestra fe es la resurrección. Y la palabra de Dios dice, sin resurrección vana es nuestra fe. No solamente la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, sino la esperanza de la resurrección es fundamental para que nosotros podamos realmente caminar en una fe práctica, una fe viva, una fe fundamental. Darle a la gente esperanza, lo que diferencia el mundo, lo que diferencia a los perdidos, lo que diferencia a la humanidad, lamentablemente, es de que nosotros no tenemos esperanza. Ellos no tienen esperanza, nosotros sí. Y lo clásico, lo fundamental de eso es la resurrección. Sin eso, vana es nuestra fe. Y yo quiero que el día de hoy vamos a comenzar, probablemente nos va a tomar 2 periodos el poder terminar la temática esta, pero quiero tocar varios fundamentos acerca del concepto de la resurrección. Para muchos de nosotros hemos considerado la resurrección como algo al final del camino, algo que va a ocurrir antes del juicio. Otro lo consideramos la resurrección de los creyentes en el momento de la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero creo de que es un poco más complejo que simplemente vamos a tomar esos 2 caminos. Es importante entender las bases de todo eso. Y lo que quiero es comenzar realmente con el entendimiento de lo que vamos a llamar esto la vida del Hijo de Dios. La vida de un hijo de Dios. Tú y yo, como hijos de Dios, tenemos que entender de que esta es la base fundamental. En el tiempo de Jesucristo, los saduceos no creían en la resurrección. Y me parece tan difícil de entender una relación con Dios, una relación con nuestro Creador, sin tomar dentro de la ecuación el concepto de la resurrección. Sería difícil realmente de entender las bases de todo eso si nosotros no tomaríamos dentro de ese criterio el concepto de la resurrección. Y tenemos que ver de que en realidad todo esto está fundamentado y comienza el entendimiento de que hay 2 caminos o 2 relaciones. Esa es entre lo natural y lo espiritual. Por ejemplo, la palabra de Dios cuando habla sobre la resurrección, habla de que lo corruptible va a ser absorbido por lo incorruptible. Ahí hay una unificación. Realmente entra la relación entre lo natural y lo espiritual. Y en el camino de Dios y en la forma de ver y de entender los principios del Señor, nosotros tenemos que realmente comenzar con el concepto de entendimiento de que lo que comienza primero es lo espiritual. Lo espiritual no es solo primero en tiempo, sino también en prioridad. Lo espiritual es primero en soberanía. Y lo natural viene a ajustarse, lo natural viene a acoplarse siempre a lo espiritual. Y entonces nosotros comenzamos siempre con lo celestial y terminamos con lo terrenal. Y ese siempre ha sido el proceso. Ahora, cuando vemos la resurrección, creo que es importante recordar
el pasaje fundamental, ¿verdad? Si el mismo espíritu que resucitó a Jesucristo de entre los muertos mora dentro de nosotros, ese mismo espíritu que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, ese espíritu va a vivificar nuestros cuerpos mortales. Que todo lo que ocurre, si nosotros lo queremos entender en un meollo, lo queremos entender en algo bien sencillo, en algo bien corto, todo lo que ocurre en el concepto de lo que a Jesucristo le pasó, nosotros a semejanza de Jesucristo vamos a experimentar lo mismo que él vivió. Jesucristo lo dijo acerca de sus padecimientos, que nosotros padeceremos a semejanza de él, que nosotros vamos a padecer. Tenemos que tomar la misma copa, beber de la misma copa, tenemos que participar de lo mismo que él participó para que nosotros podamos entonces también entrar a lo que él ha entrado. Y entonces cuando nosotros empezamos a estudiar el concepto de la resurrección, tenemos que comenzar desde esa perspectiva, tenemos que comenzar desde ese punto en el cual tenemos que ver y entender la participación y la relación que hay entre Jesucristo y nosotros. Por ejemplo, en el libro de Colosenses 1:18 nos dice que Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y Él es el principio y el primogénito entre los muertos, a fin de que Él tenga todo en primicia. Ahora, si Él es la primicia de entre los muertos, también es la primicia entre los resucitados. Y entendemos de que ese es el proceso. Jesucristo abre el camino. Jesucristo camina una vereda, camina un camino, un trayecto y nosotros debemos de seguir sus pisadas. Si nosotros estudiamos, por ejemplo, el concepto de cristología, tenemos que recordar de que Jesucristo, lo que él experimentó, lo experimentó en su total humanidad. Desde el momento de su encarnación, de todo lo que él procesó en limitación, la tentación, los dolores, la tribulación que él enfrentó, todo lo hizo en humanidad. Y de tal forma nosotros tenemos que ver de que Él está abriendo un camino, Él está abriendo una perspectiva en el concepto de la resurrección, porque si Jesucristo resucitó, entonces también nosotros resucitaremos. Y ese es el elemento, porque si Jesucristo hubiera caminado en una forma ficticia, en una forma no verdadera, sobre la tierra. Estoy hablando de humanidad, que es simplemente Dios que camina entre nosotros, pero nunca se vistió de humanidad. Sería imposible que nosotros pudiéramos resucitar. Ahora, cuando vemos 1 Corintios capítulo 15, que es uno de los pasajes fundamentales, comenzando en el versículo 20, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos. Primicia es de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, hablando Adán, también por un hombre vino la resurrección de entre los muertos. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y entonces podemos ver de que Él no solamente revierte el proceso de Adán, sino que empieza a restaurar la intención verdadera y original de Dios, que es la vida eterna. Él empieza a restaurarlo y el camino y el puente es la resurrección. Ahora, lo que muchos de nosotros nunca hemos considerado, y este creo que es el gravísimo problema, en nuestra teología, en nuestro entendimiento teológico, no comprendemos, y por eso uso el concepto de resurrecciones en plural, porque no comprendemos de que lo que ya ha ocurrido dentro de nosotros es un proceso de resurrección. Es un proceso de resurrección. Póngase a pensar un momentito, por un segundito. Visualice usted el huerto del Edén.
Dios creó al hombre, creó a la mujer, los estableció en el huerto y les da una orden. Les dice, de todo lo que hay en el huerto ustedes pueden participar, pueden comer, con excepción del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y le da una advertencia y les dice, si ustedes comen en desobediencia, les dice, morirán, morirán. Ahora, ahí creo de que en un sentido de la palabra nos lleva a nosotros a un concepto que tenemos que preguntarnos. ¿Estaba hablando Dios proféticamente? ¿Estaba hablando Dios acerca de algo que iba a ocurrir 1000 años más adelante? Porque recuerden, Adán y Eva vivieron después de la caída, después de haber sido echados del huerto, vivieron 950 y más años. Estaba hablando Dios proféticamente solamente acerca de algo que iba a ocurrir 1000 años después, o estaba hablando Dios de algo que ocurrió instantáneamente en el momento de la desobediencia, en el momento del pecado, en el momento de la rebelión. Algo ocurrió instantáneamente en la vida de Adán y en la vida de Eva. ¿Qué ocurrió? Instantáneamente entraron en muerte. No estoy hablando del potencial de muerte. No estoy hablando del hecho de que instantáneamente, desde ese momento, habían células dentro del cuerpo de Adán y de Eva que empezaron a morir. Sino, recuerden, nosotros somos entes tripartitas. Somos cuerpo, alma y espíritu. Y algo ocurrió instantáneamente. No solamente en el cuerpo de Adán y Eva, donde en ese momento de los 10 trillones de células, instantáneamente 1 billón de células murieron, sino que su espíritu murió. Porque recuerde, la base fundamental de la resurrección, perdóneme, de la vida eterna comienza con el espíritu. Y entonces instantáneamente ellos murieron, espiritualmente ellos murieron, en su espíritu murió en ese momento. Y empieza un proceso de muerte que toma control del área mental, que toma control del área emocional, toma control del área física. ¿Por qué no me acompaña a Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17? Ahí lo dice, ¿verdad? Porque el día que de él comiereis, moriréis. Ahora, note las palabras y son importantes que nosotros dejemos que la palabra se defina a sí misma. Porque no estaba hablando en 1000 años morirán. Dice, el día que lo comiereis, ese día, ¿qué pasará? Moriréis. No solamente en potencia, porque podríamos decir, desde el momento que un niño nace, en potencia ya murió. En potencia ya murió. Puede ser que la muerte le tome 20 años, 40 años, 60 años, 80 años. En ese sentido estamos hablando en potencia, pero note usted ahí en el versículo 17, el día, dice, el día en que comisteis, moristeis. ¿Qué fue lo que murió en la vida de Adán y Eva? Yo quisiera proponerles a ustedes de que lo que realmente murió fue su espíritu. Su espíritu murió. Ahora, usted me podría preguntar, ¿cuál es la base espiritual o cuál es la base teológica de eso? Vamos a verlo. Porque para poder creer esto, para poder asimilar esto, nosotros tendríamos que ver que las escrituras, oiga bien, se refieren a la salvación como un acto de resurrección. No estamos hablando de la resurrección de nuestro cuerpo mortal o el evento.
que va a ocurrir en el momento de la venida de Jesucristo ante el juicio final, sino si está hablando del proceso inicial de la salvación, cuando creemos en Jesucristo como nuestro seguro salvador y nos aferramos a la obra salvadora y al regalo de gracia que el Señor nos ha dado. Si ese es el caso, si así se refiere la palabra de Dios, se refiere en el proceso de nuestra salvación como un acto de resurrección. Eso es importante. Ahora, ¿qué nos dice Romanos 6:23? Lo conocemos. La paga del pecado es muerte. Pero ¿cuál es la dádiva de Dios? La vida eterna. Entonces, hemos sido trasladados de muerte a vida. ¿Qué es eso? Es un acto de resurrección. En ese momento, instantáneamente, nosotros hemos sido trasladados de la muerte a la vida. Ahora, ¿por qué no me acompaña a través de 3 diferentes pasajes que yo quiero comprobar esto delante de ustedes? El primero, Colosenses 2:13. Note aquí lo que dice. Y a vosotros estando muertos en pecado. ¿Cómo estábamos? ¿Cómo estábamos? Estábamos muertos en pecados. Estábamos muertos en pecados. Ahora, ¿qué? ¿Qué pasó? Y en la incircuncisión de nuestra carne, ahora note aquí, nos vivificó juntamente con él. ¿Cuándo? Cuando nos perdonó nuestros pecados. Interesantemente, tenemos que recordar, y aquí es donde tal vez hemos simplificado el evangelio, hemos simplificado el proceso de salvación y no hemos comprendido de que en el momento que nosotros nos rendimos al Señor Jesucristo y nos aferramos de su gracia, ese momento comienza el proceso de la resurrección. Instantáneamente nosotros, nuestro espíritu es resucitado. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en pecado. No es simplemente una analogía, no es simplemente una descripción, vamos a decir, simbólica, sino literalmente es algo verdadero, literal. Estábamos muertos en pecado, pero a través del perdón de pecados hemos sido vivificados. Saltémonos a Gálatas 3:21. Comienza con una pregunta. Luego, ¿la ley es contra la promesa de Dios? La respuesta de Pablo es, en ninguna manera, porque si la ley pudiera vivificarnos, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Ahora, esa palabra vivificados ahí no está hablando sobre el evento que va a ocurrir al fin del tiempo. No está hablando acerca de la resurrección de los muertos finales para entrar a la eternidad, sino está hablando de la salvación. Porque lo que está diciendo es, la ley no puede salvar. Y usa la palabra vivificación ahí como una forma descriptiva de lo que ha ocurrido en nuestra vida cuando nosotros nos rendimos a Jesucristo. Fuimos vivificados en ese momento porque estábamos muertos en pecados, mas ahora estamos vivos. ¿Qué ocurrió? Hubo en ese momento, instantáneamente, una resurrección dentro de nosotros. Ahora, acompáñenme a 1 Corintios 15:22, ya lo leímos, pero quiero recalcarlo. Dice, porque así como Adán todos mueren. Recuerde, la muerte no ocurrió solamente 1000 años más tarde, la muerte ocurrió instantáneamente en el momento en que ellos pecaron. Ahora, ¿qué dice ahí? Así también Cristo, todos serán vivificados. Aquí hace un paralelismo de la muerte que es estar rendido al pecado y que ya la muerte tomó control de nuestras vidas, y el momento en el cual venimos a Jesucristo, entramos nosotros a una resurrección. Y entonces es importantísimo de que nosotros, y yo le digo, he estudiado el concepto de salvación profundísimamente, lo he dado tantas veces en el CCM, lo he dado en muchísimos otros lugares, el concepto de la salvación,
pero creo de que nadie lo toma desde la perspectiva de entender de que ese evento inicial de la salvación realmente es una resurrección. Porque lo que estaba muerto en nosotros no era nuestro cuerpo. Todavía nuestra alma está viva, nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, esas están vivas. Pero ¿qué estaba muerto? Estaba el espíritu. Y entonces cuando venimos al Señor entramos a una resurrección. Y casi en una forma la palabra lo describe también en Romanos, ¿verdad? Hemos sido regenerados, entramos a una nueva genealogía, entramos y tenemos un nuevo gene en nosotros. Nuestro espíritu es un nuevo ser. Y entonces entramos a algo increíble que muchos de nosotros no hemos considerado dentro de la teología de la salvación, que creo que es importante que cuando nosotros enseñemos este entendimiento doctrinal, nosotros podamos básicamente recordarle a la gente de que en el momento de la salvación, y algunos de ustedes ya me han oído decirlo, lo he dicho 4 o 5 veces detrás del púlpito en los últimos meses, que ya desde el momento que venimos a Jesucristo ya somos personas eternas, ya somos eternales. No tenemos que esperar la muerte, ni esperar la venida del Señor, ni tenemos que esperar la resurrección de los muertos, porque ya entramos a la vida eterna. Porque algo ya fue resucitado dentro de nosotros. Algo ya fue vivificado dentro de nosotros. Y entonces aquí es donde yo creo de que entra el concepto teológico que muchos de nosotros nunca hemos considerado en una forma fundamental, ¿verdad? Ahora, quiero irme al segundo punto que creo que es importante aquí. Y esa es la resurrección, que es verdaderamente la clave de nuestra vida espiritual y de nuestra vida de salvación. Porque cuando venimos al Señor Jesucristo, lo que es dado a nosotros es esa esperanza. Esperanza de que la vida no es temporal. La vida no es pasajera. La vida no es simplemente una desesperanza, no es una pérdida de nuestro tiempo. Qué terrible, qué triste el pensar de ambos lados de muchas de las religiones mundiales. Qué triste es pensar de ambos lados. Por ejemplo, hay el pensamiento hinduista de las reencarnaciones, donde básicamente vamos a estar reencarnados a través de millones de años hasta que lleguemos a un punto donde vivamos una vida que le agrada no sé a quién, ¿verdad? Y entremos al ser el parte del todo y mañana que nos muramos regresamos como una cucaracha, no sé. Qué terrible eso. Segundo, el pensar como los ateos y muchos pensamientos que en el momento de la muerte literalmente ya no hay nada. Qué terrible eso. ¿Para qué estamos viviendo entonces? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Cuál es verdaderamente el propósito de esta existencia? Porque si literalmente no hay nada después de nuestra muerte, ¿cuál es el propósito? Que entramos a la nada, no existe nada, que lo único que tuvimos fueron los 70 años y literalmente, ¿para qué vivir la vida bien? ¿Para qué esforzarnos en alcanzar cierto nivel de gozo, cierto nivel de beneficio, cierto nivel de estabilidad, el tratar de vivir una vida recta, de vivir una vida ética, el tratar de llevarnos bien en la comunidad, el poder tener una familia feliz? ¿Cuál es el propósito de aún de tener hijos? Qué triste. Lo que fundamenta, la gravísima, la fundamental diferencia entre nosotros y lo demás es la resurrección. Porque lo que nos demuestra es
de que aunque nuestro cuerpo mortal hoy vive una vida temporal, nosotros no somos temporales. Aunque la vida en esta tierra, en este momento, son 70, 80, 85, 90 años. Realmente ese es un abrir y cerrar de nuestra existencia. Y entonces tenemos que regresar a ese fundamento del entendimiento de la resurrección. Note lo que dice Marcos capítulo 12, versículo 24. Dice, entonces respondiendo Jesús les dice, no erráis por eso, porque no sabéis las escrituras ni la potencia de Dios. ¿Qué es la resurrección? Para mí, la resurrección es la demostración del cumplimiento de la promesa de Dios manifiesta por medio de su potencia. Dios nos lo ha prometido y lo cumplirá. Y para nosotros el entendimiento acerca de aún del concepto de la muerte tiene que cambiar. Acaba de dar un mensaje que lo voy a subir a podcast más tarde, pero es acerca del propósito de la vida. ¿Para qué y por qué vivimos? ¿Cuál es el propósito de la vida? Y el gravísimo problema es de que el 99.9% de los cristianos, su temor fundamental es el temor a la muerte, que es una tremenda contradicción aún hasta el fundamento de la fe. Porque el tenerle temor a la muerte es invalidar, no invalidar teológicamente, invalidar prácticamente dentro de nuestro corazón el concepto de la resurrección. Porque si tengo temor a la muerte es porque no tengo la esperanza de la resurrección. Y cuando nosotros empezamos a comprender la teología de la salvación y empezamos a entender la teología de nuestra existencia, verdaderamente entender el concepto de lo que es la vida. Pablo lo dijo, para mí el vivir es Cristo. El ausente en el cuerpo, presente con el Señor. Son conceptos que tenemos que cambiar en nuestra forma de pensar como cristianos, porque la gente más positiva acerca de la muerte deberíamos de ser nosotros. No estamos hablando como algunos piensan en buscar la muerte. No somos nosotros como algunas de las sectas que han terminado en muerte. Sectas que se han matado porque creen de que van a entrar ya a un nuevo nivel, a una nueva existencia. Ese no es el concepto. El concepto es, yo vivo mi vida al 100% hoy aquí en la tierra, pero vivo no pensando ni estando temeroso de la muerte. Póngase a pensar usted por un momentito. ¿Cómo viviría usted su vida si usted supiera el día y la hora que usted va a morir? Si yo supiera, vamos a decir un ejemplo, que el Señor me dice que yo voy a morir a los 85 años de edad, yo le voy a decir, ¿qué no haría yo hoy? Yo me montaría a un avión y me tiraría en paracaídas. Yo haría cosas increíblemente que la gente es controlada por el mismo temor. La gente es controlada por el temor de la misma muerte, porque define el temor a la muerte, define entre lo que van a hacer y lo que no van a hacer. Nos obstaculiza, nos interfiere en la calidad de vida que nosotros podríamos tener. Y cuando el Señor nos viene y nos dice, yo quiero daros, quiero que tengáis vida en abundancia, Él nos está hablando de que nosotros podamos vivir la vida en total abundancia.
que no estemos restringidos por la muerte o por el temor a la muerte, sino que podamos gozar genuina y verdaderamente de la vida, porque no estamos gobernados por el temor. Yo sí le he orado al Padre, yo no sé acerca de usted, pero yo le he orado al Padre de que Él me pueda decir el día y la hora que me voy a morir. Porque de esa forma y de esa manera yo puedo entrar a la eternidad gozoso. No dejo nada pendiente, ¿no? Ese último año, esos últimos 2 años de mi vida, los voy a vivir en la plenitud de gozando de mis hijos, gozando de mi esposa, gozando de mis nietos y ojalá que aún de mis bisnietos, que pueda gozar de todos ellos en la plenitud, sabiendo de que simplemente un día el Señor me va a apagar la luz y voy a entrar a la eternidad. Sin temor a la muerte, porque lamentablemente el 99.9% de los cristianos están gobernados por el temor a la muerte, que es una incongruencia. Porque vayamos a Marcos capítulo 12, versículo 27. No, note lo que dice, miremoslo desde la perspectiva de la resurrección, desde la perspectiva de la teología de todo esto. Dice, Dios no es Dios de muertos, mas Dios es de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Ahora, ¿de qué estaba hablando? Estaba hablando de la teología de la muerte. Dios no es Dios de muertos. Ahora, ¿de quiénes estamos hablando? Estamos hablando de todos los personajes bíblicos, desde Adán hasta adelante, los que murieron en esperanza, de los que murieron en el Señor, de los que murieron creyendo en Dios. Ellos no murieron, sino entraron a vida, entraron a la eternidad, no muertos. Yo estoy completamente convencido de que mis antepasados están vivos, que mis abuelos, que mis padres están vivos. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué lo podríamos nosotros percibir de esa forma? En mis notas de estudio, tengo yo tengo notas para estudiar, tengo un listado de cosas que yo quiero estudiar y tengo un punto ahí. En el Antiguo Testamento, ustedes búsquenlo. En el Antiguo Testamento, cuando Abraham, cuando Isaac y cuando Jacob murieron, dice de que ellos se incorporaron a su pueblo. Se incorporaron a su pueblo. Piénselo por un momentito, ¿qué significa eso? Que en el momento de la muerte es simplemente una transición en el cual nosotros entramos a nuestro pueblo. Porque Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Y tantas veces nosotros estamos gobernados, estancados, no podemos hacer cosas porque estamos gobernados por el mismo temor. Mi amada suegra, la mamá de Cindy, nunca, en los 25 años que Cindy vivió en Guatemala, nunca nos visitó porque tenía temor de volar. Qué triste. El poder ser gobernados y limitados por el mismo temor. Qué triste el vivir una vida cristiana de esa forma. Cuando realmente, simplemente la iluminación y la revelación y el entendimiento de la resurrección debe de romper en nuestra vida la limitación o el poder que el mismo temor tiene sobre nosotros. Nos volvemos nosotros literalmente ilimitados en esa forma, porque hemos roto, a través de romper el poder del temor, hemos roto la limitación que la misma muerte tiene sobre nosotros. Saltémonos a 1 Corintios ahora, capítulo 15, versículo 14. Note,
Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación y vana también es nuestra fe. Sin resurrección no hay fe. Y regresamos a este concepto en el cual tenemos que recordar verdaderamente el fundamento de lo que el Señor tiene para nosotros. Ahora, vayámonos al punto número 3. Y aquí hay un error, ya lo vi, por si acaso algunos de ustedes me quieren corregir. Ya vi el error. La resurrección de nuestro cuerpo muerto. Romanos capítulo 8, versículo 11, que es uno de los pasajes más clásicos doctrinalmente de las Escrituras. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Ahora le pregunto, ¿en dónde está la respuesta a la pregunta cuándo? ¿Está limitado a lo escatológico? ¿Está limitado al futuro? ¿Está limitado a la eternidad? ¿O está hablando acerca de que en el momento que el Espíritu viene a morar dentro de nosotros, inmediatamente vivifica? Empieza el proceso de vivificación. En el momento que entra el Espíritu, nuestro espíritu es vivificado y empieza a transformar, empieza a vivificar nuestra vida, que termina con la resurrección. La segunda cosa que tenemos que preguntarnos teológicamente es esta. Note aquí, versículo 11. Note aquí la pregunta que tenemos que hacernos teológicamente. Cuando muero, ¿se aparta el Espíritu de mí? Para que se cumpla esa escritura, el Espíritu no me ha dejado, aún en la muerte. Estoy hablando del cuerpo. El Espíritu no me ha dejado. ¿Porque qué? Todavía tiene una labor que cumplir. ¿Y esa labor hasta cuándo se va a cumplir? Hasta la resurrección. Muchos de nosotros pensaríamos, y se los propongo a ustedes como algo que lógicamente nosotros hemos asumido, de que en el momento de la muerte el espíritu no tiene razón del por qué estar con nosotros, porque ya nuestros espíritus y nuestra alma ya están en la presencia de Dios. Pero aquí nos dice de que Él no nos ha dejado, porque todavía no ha terminado su obra de la salvación. Recuerde en lo que podríamos llamar nosotros el camino de la cruz o el proceso general de todo lo que ocurre, donde nosotros somos regenerados, somos redimidos, estamos expiados, hay justificación, hay santificación. Después viene la resurrección, viene la vivificación, viene la glorificación, viene por último la perfección. ¿Cuándo nos deja el Espíritu Santo en todo ese proceso? ¿Cuándo nos abandona el Espíritu Santo en el proceso? En realidad, Él nos ha dicho, no te dejaré ni te abandonaré hasta que haya terminado todo lo que quiero hacer, hasta que haya cumplido todo lo que he querido hacer. Y esa obra incluye la muerte de nuestro cuerpo mortal. Y por eso es tan imperante que nosotros realmente profundicemos en este entendimiento. Ahora, ¿cuál es nuestra condición actual? ¿Por qué no regresamos unos pasos atrás? ¿Cuál es nuestra condición actual? Colosenses 3:3 dice, cuando Cristo, también nuestra vida, se ha manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ahora, aquí si vamos a decir, desmenuzamos este versículo, tenemos que entender de que Jesucristo es nuestra vida. Por Él y para Él vivimos. Nuestra vida depende de Él.
Pero cuando Él esté manifestado, sabemos de que Él está, eso está hablando de la segunda venida, cuando Él se manifieste en gloria. Nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Y la palabra gloria no está simplemente hablando. Ahí sería tan fácil de que el escritor, que es basado en la influencia y la inspiración del Espíritu Santo, hubiera podido decir, bueno, nos manifestaremos con Él en los aires. Pero ahí está, no está hablando de los aires, está hablando acerca de algo bien importante que creo que es imperante que nosotros realmente consideremos. Y está hablando no de un lugar, está hablando de una condición. ¿De qué está hablando? De una condición. ¿Y cuál es la condición? El estado de gloria, que lo vamos a ver más adelantito en la clase. En el estado de gloria, que seremos transformados de gloria en gloria, que seremos transformados a la imagen de la semejanza de Cristo Jesús. Los que estamos vivos, Dios nos está guardando para la resurrección y para la vida eterna. Nos tiene en sus manos. La segunda cosa que es bien importante es de que los que están muertos están siendo guardados. Una de las mayores intrigas, pudiéramos decirlo, preguntas que tenemos a nivel escritural, tiene que ver con la etapa entre la muerte física y la resurrección. La Biblia casi no habla de eso. Nos lleva de la muerte directamente a la resurrección, pero no habla mucho de el intermedio. Y creo de que hay muchísimas preguntas acerca de eso a través de a través del cristianismo. Muchísimos cristianos tienen preguntas acerca de eso, porque no saben a dónde van, no saben en qué condición van a estar. Y la verdad, las escrituras son muy escuetas, las escrituras son muy limitadas en cuanto a la respuesta de eso. Y creo, cuando hablo de las escrituras siendo limitadas, no estoy diciendo de que las mismas escrituras están limitadas, sino yo creo que el Señor limitó esa información porque literalmente Él quiere que nosotros entendamos de que ese es simplemente un puente hacia algo. No tiene tanta importancia como nosotros le hemos dado. Y creo que es imperante que nosotros realmente entendamos. Por ejemplo, lo voy a llevar a través de las pocas escrituras que hablan acerca de este concepto, para que lo entendamos. Primero, 1 Corintios 5:3. Note lo que dice. Y ciertamente como ausente en el cuerpo, mas presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que de esto lo ha cometido. Presentes en donde en el mundo espiritual estamos ausentes pero presentes. Segundo, Filipenses 1:21. Pablo lo dijo y ya lo repetí varias veces, porque para mí el vivir es Cristo, el morir es ¿qué? Ganancia. Y lo dije esta semana que estaba mencionando este versículo. Nadie invierte algo sin tener el objetivo de tener una ganancia. La inversión tiene un propósito, la ganancia. Y aquí está usando esta comparación, está usando esta similitud para que nosotros entendamos, la vida es una inversión. Tu vida y la mía es una inversión en la cual todos los días estamos invirtiendo. ¿Y cuál es la ganancia? Porque dice, para mí el vivir es Cristo. ¿Qué significa? Que voy a vivir la vida que ahora vivo. La voy a vivir para servir, para agradar
para cumplir el plan y el propósito de Dios que traigo desde la eternidad. Y creo que es importante entenderlo, que para mí el vivir es Cristo. Pero Pablo dice, pero el morir es simplemente entrar a la recompensa de la inversión que yo he hecho en mi vida. Lo que hice en la tierra, lo que hice en el estado de la naturaleza, yo lo voy a recompensar eso. Voy a recibirlo ahora. Aún en el libro de Eclesiastés, Salomón lo dice, en el capítulo 12, versículo 7, dice, y el polvo se torne a la tierra como era, y note, y el espíritu se vuelva a Dios que lo dio. Ahora, Salomón nos está abriendo, en su sabiduría, nos está abriendo la iluminación de algo muy importante que nos está diciendo. Teológicamente, cuando muero, lo que es eternal entra a lo eternal. Lo que es terrenal se queda. Esa vida dual que nosotros vivimos, la unión de lo terrenal con lo eternal dentro de nosotros. En ese momento de lo que nosotros llamamos muerte, hay esa separación. Lo terrenal en nosotros se queda y vuelve al polvo, porque tierra era. Pero lo espiritual vuelve al que lo creó. Vuelve a Dios. Y probablemente el punto más fuerte que nosotros tenemos de este entendimiento es la misma historia que tenemos de Lázaro y el hombre rico. Que creo Jesucristo lo dio como una enseñanza verdaderamente que pudiéramos nosotros tener, vamos a decir, una entrada, una iluminación, un entendimiento acerca de lo que ocurre después de la muerte. Porque muchísimos no tienen el entendimiento, asumen cosas que no están dentro de las mismas escrituras. Y entonces, eso nos lleva a nosotros a tener que entenderlo. Porque voy a comenzar con una pregunta que me han hecho varias veces a mí. ¿Qué fue lo que Jesucristo hizo durante las 2 noches que él estuvo muerto? Recuerde, Jesucristo murió aproximadamente a las 5 de la tarde, digamos, de un día. Pasó la noche, todo el día, la segunda noche, y él resucitó en la mañana del tercer día. En horas, calculemos que eran 48 horas. Y entonces, ¿qué hizo Jesucristo durante esas 48 horas? La Biblia no lo dice. Note 1 Pedro 4:5 dice, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres y vivan en espíritu según Dios. ¿Qué hizo Jesucristo? Dice que él descendió a las partes bajas. Y la iluminación de ese entendimiento lo llevamos paralelamente con el entendimiento de la historia de Lázaro y el hombre rico. Porque Jesucristo, cuando estaba colgando en la cruz, le dice a uno de los ladrones, hoy estarás conmigo ¿en dónde? En el paraíso. Y eso nos lleva a nosotros realmente a cuestionar todo eso, porque ¿dónde está el paraíso? Para muchos cristianos, el paraíso es el cielo. Cuando la base de la primera regla de la hermenéutica, la primera ley de la hermenéutica y la más importante de todas,
es de que la Biblia se define a sí misma. La Biblia la entendemos claramente por lo que dice. Yo no tengo que andar buscando libros y comentarios. La Biblia debe definirse a sí misma. ¿Y qué es lo que dice la Biblia en cuanto a eso? Creo que debemos de escudriñarlo y lo vamos a entender el día de hoy. ¿Qué es lo que la Biblia dice acerca de eso? ¿Por qué no vamos al primero? A la historia de Lázaro y el hombre rico. ¿Qué era lo que ocurrió? Note usted ahí en Lucas 16, 19 30, al 31. Dice de que había un hombre pobre llamado Lázaro, había un hombre rico que no conocemos su nombre. Ambos eventualmente en cosa de poco tiempo, ambos mueren. Y la historia es trasladada a un lugar que nosotros lo conocemos como el Seol. Inmediatamente la historia es trasladada a ese lugar llamado el Seol. Y nos empieza a pintar una imagen de ese lugar llamado el Seol que parece de que era un lugar general, pero estaba partido en dos lados. Y había un barranco que dividía el uno del otro. Uno lo conocemos como el infierno y el otro lo conocemos como el seno de Abraham. Y entonces encontramos al hombre rico en el infierno. Y en ese entonces, en la historia, parece de que la gente que estaba en el infierno podía ver a los que estaban en el seno de Abraham. Y literalmente hasta había suficiente cercanía donde en una forma podían hasta mantener una conversación entre el uno y el otro. Entonces nos dice de que el hombre rico mira a Lázaro y juntamente con Lázaro ve a Abraham. Y empieza la conversación y le dice a Abraham, le hace la solicitud de que si él podría mandarle un poquito de agua para poder satisfacer su sed. Y claramente Abraham nos declara dos reglas, dos leyes fundamentales. La primera es de que no pueden trasladarse de un lado al otro. Segundo, nos demuestra de que el infierno era un lugar de tormento ya y el seno de Abraham era un lugar de descanso, un lugar de paz, un lugar de contentamiento, si lo queremos llamar de esa forma. Y no puede haber comunicación entre el uno y el otro. Después viene con Abraham y le dice, ¿por qué no mandas a Lázaro de regreso al mundo de los vivos para que predique a todos los hermanos y pueda alertarle? Y Abraham otra vez le dice, no, no podemos mandar a nadie de regreso. De todos modos, ellos tienen a los profetas y si quieren escuchar a alguien, que escuchen a los profetas. La cosa es esta. Esta historia nos da a entender algo bien interesante. De que Jesucristo cuando le dice al ladrón, le dice, hoy estarás conmigo ¿en dónde? En el paraíso. No se estaba refiriendo al cielo, no se estaba refiriendo aún al estado de la promesa de los islámicos donde habrán 40 vírgenes o 70 vírgenes para cada uno de los que llegue ahí, sino de qué se estaba refiriendo. Lo que nosotros claramente podemos nosotros asumir, y literalmente la palabra es asumir, es de que el seno de Abraham era un paraíso. Era un lugar de contentamiento, era un lugar de descanso, era un lugar de refrigerio, era un lugar de espera. Y entendemos de que no puede haber comunicación entre
ese mundo y el mundo de los vivos, con excepción del caso de Samuel y de Saúl, donde Samuel regresa de los muertos a darle un mensaje a Saúl. Ahora, note ahí en 1 Samuel 28, capítulo 28, versículo 13. Note, yo lo enfaticé en sus notas para que usted lo tuviera. Note lo que dice ahí. Veo a un ser divino subiendo de la tierra. La hechicera misma declara lo que ella está percibiendo en el mundo espiritual. Y dice, veo a un ser divino que está subiendo. La palabra subir ahí es bien importante, de la tierra. Significa de que en dónde estaba ese lugar. En el corazón de la tierra. El mismo lugar donde está el infierno, el mismo lugar donde está el Seol. Ahí estaba en espera Samuel para el momento de la resurrección. Ahora recordemos, él no estaba muerto, estaba vivo. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Ahora, ¿qué le dice ahí en el versículo 15? Samuel a Saúl le dice, ¿por qué me has perturbado? Básicamente la palabra perturbar no es simplemente, digamos, Cindy me podría decir en la mañana cuando la despierto, ¿por qué me estás perturbando y sacándome de mi sueño? Sino literalmente me has sacado de mi lugar de mi descanso, mi lugar de espera, mi lugar de contentamiento, en ese lugar de paraíso. Le dice Samuel a Saúl que lo ha perturbado. Ahora, otra vez él lo define, dice, haciéndome subir. Y entonces, creo que es importante eso. Ahora, si nos saltamos nosotros al versículo 19, ¿cuál fue la profecía de Samuel a Saúl? Lo voy a leer, dice, además, el Señor entregará a Israel contigo en las manos de los filisteos. Por tanto, mañana tú y tus hijos estaréis conmigo. Ciertamente el Señor entregará al ejército de Israel en las manos de los filisteos. Aquí que estaba Samuel definiendo. Aquí es un punto muy importante doctrinal. Porque ¿qué estaba definiendo Samuel? De que Saúl, ¿dónde terminaría? ¿Terminaría en el infierno o terminaría en el seno de Abraham? De lo que yo puedo entender por lo que ha sucedido a nivel profético, ha sucedido a nivel de revelación de Dios, Saúl es salvo. Porque recuerde que Jesucristo descendió a las partes bajas, ahí está, partes bajas, a predicarle a los muertos salvación. ¿Entre cuáles estaba quién? Saúl. Saúl estaba ahí. Ahora, cuando entendemos la palabra paraíso, la Biblia se define a sí mismo. Vaya conmigo. Según de Corintios 12:2 dice, hablando Pablo, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras secretas que el hombre no puede decir. ¿A dónde fue arrebatado Pablo? Dice al paraíso. Ahora, oiga. ¿Cómo podríamos nosotros definir lo que ocurrió cuando Jesucristo resucitó? La Biblia lo define en una frase. Él llevó cautiva la cautividad. Él llevó cautiva la cautividad. Algunos dicen de que el día de la resurrección de Jesucristo, muchos de los muertos andaban caminando por toda Jerusalén. Eso es lo que dicen. La pregunta es, ¿se vació el seno de Abraham? O, quiero proponerle esta pregunta, que usted podría contestar conmigo. ¿Se vació el seno de Abraham o se trasladó el seno de Abraham?
de el Seol a la presencia de Dios. Porque Pablo, recuerde lo que dice Pablo aquí. Recuérdese que estamos hablando del paraíso, del concepto paraíso. Dice, Pablo fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras secretas que el hombre no puede decir. No está diciendo que fue trasladado al cielo, sino fue trasladado ¿a dónde? Al paraíso. Ahora, si el paraíso es el seno de Abraham, yo quisiera proponerle a usted de que consideremos de que no fue vaciado el paraíso, no fue vaciado el seno de Abraham, sino fue trasladado. Juntamente con la resurrección de Jesucristo fue trasladado. Y lo único que quedó en las partes bajas de la tierra, en ese lugar llamado el Seol, lo único que quedó fue infierno. Por eso ahora la palabra Seol es igual a infierno, tiene el mismo significado. ¿Por qué? Porque lo único que quedó ahora en el Seol es el infierno, porque el Seol es el lugar de los muertos. Fue lo único que quedó. Y entonces cuando Pablo dice que él fue trasladado al paraíso, no necesariamente estamos hablando del cielo en sí, sino estamos hablando de aquel lugar que está todavía está en el cielo, pero es un lugar donde todos los muertos en Cristo están en el lugar de espera para la resurrección. Ahora, ¿qué significa paraíso? Sigamos adelante. Apocalipsis 2:7. Note lo que dice ahí, Apocalipsis 2:7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, a las iglesias. Note, el vencedor le daré que comer el árbol de vida, que está ¿en dónde? En el paraíso de Dios. Ahora, si usted lee el contexto aquí, tenemos que entender dos cosas. Lo primero que tendríamos que asumir, si queremos entenderlo, solo hay dos formas de ver esto. La primera es de que Apocalipsis 2:7 está hablando de aquel lugar en el cielo. Pero la pregunta es, ¿qué necesidad hay para que en el cielo exista o en el cielo esté el árbol de vida? Ya la gente está en la eternidad. ¿Cuál es el propósito del árbol de vida? La número dos, la única forma de verdaderamente entenderla en una forma correcta, y sería la forma que yo la interpretaría, es de que en la venida de nuestro Señor Jesucristo y en la resurrección de la primera resurrección de los muertos, literalmente la tierra se ha convertido en el paraíso, en donde Dios establecerá el árbol de vida. Ahora, ¿por qué me lo dice? Saltémonos al final de Apocalipsis, en el capítulo 22, versículo 2. Hablando, Apocalipsis 22, 2, ¿qué dice? Mire, en medio de la plaza de ella y de la una y de la otra parte del río estaba el árbol de vida, que lleva 12 frutos y y dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Ahora, aquí es donde entra el grave dilema. Vamos a decir, el gran dilema teológico que existe en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Déjeme ponérsela desde esta perspectiva. Una vez Cindy y yo estábamos viendo televisión, nos costó dormir ese día y encendimos la televisión y estábamos cambiando canales. Y de repente apareció un canal cristiano y el predicador que estaba en ese canal cristiano
paré por un ratito para ver de qué estaba hablando y él dijo algo bien interesante. Dijo, el capítulo 1, 2 y 3 de Génesis se establece en la tierra. Los primeros 3 capítulos de la Biblia se establecen en la tierra. Pero los últimos 3 capítulos de la Biblia se repiten de nuevo, pero ya no en la tierra, dice, sino en el cielo. Lo que este teólogo súper reconocido, mundialmente hablando, estaba diciendo es de que Apocalipsis 22 es un escenario que no se está manifestando en la tierra, sino en el cielo. Ahora, sería imposible que yo aquí hoy se lo pueda palpar a usted en una forma bien clara como lo hago, donde yo le doy suficientes pruebas para poder comprobar esto. Lo que sí yo le puedo decir es, para poder aceptar esto, nosotros tendríamos que creer una cosa. La cosa fundamental que nosotros tendríamos que creer, que cree la mayoría de los cristianos porque siguen este pensamiento, es de que la eternidad nosotros la vamos a pasar en el cielo. Y me quedo callado para que usted lo procese. Cuando la palabra de Dios, yo le puedo comprobar por lo mínimo 200 diferentes versículos. ¿Cuántos dije? Más de 200. Recuerde, toda ley es establecida por ley en la boca de ¿cuántos testigos? 2 o 3 testigos. 2 o 3 testigos constan toda ley. Yo no puedo crear una doctrina sin 2 o 3 testigos. Yo tengo aquí más de 200 testigos bíblicos que nos dan a entender de que nosotros vamos a vivir la eternidad en la tierra. Ahora, la pregunta fundamental es, ¿qué es lo que Jesucristo va a estar haciendo en la tierra por 1000 años? Joel capítulo 2, cuando habla acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de su ejército, usa una descripción y dice, delante de ellos, hablando de Jesucristo y de su ejército, parecerá el huerto del Edén y detrás de ellos desolación. La tierra va a ser desolada, no por lo que Jesucristo va a hacer en su venida, sino los reyes de la tierra se van a levantar en contra de nuestro rey. Van a tratar de pelear contra el Cordero, pero la palabra de Dios dice el Cordero los vencerá. Y la forma que la tierra misma va a dejar la tierra va a ser desolación. ¿Y qué es lo que el Señor va a hacer? Dice que va a cambiar los desiertos en tierra fértil. Va a volver la tierra a su estado original de un verdadero huerto de Dios. ¿Me entienden? Ojalá lo podamos entender. Pero la Biblia claramente nos define de que nosotros no vamos a pasar la eternidad en el cielo. Yo personalmente creo de que vamos a tener acceso al cielo en cualquier momento y en cualquier deseo que querramos. Nosotros vamos a tener acceso. Creo también que la tierra ya está en el cielo. Nos lo dice nosotros ahí en Isaías capítulo 66, si no me equivoco, es 66 o 65, déjenme verlo. Casi estoy convencido, 66, sí es 66:1, dice, la tierra, perdón, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Hermanos, ¿en dónde está la tierra? Ya está en el cielo. Yo se lo puedo comprobar teológicamente, no tengo tiempo para meterme. Ya el cielo básicamente absorbió todo. El cielo es todo. Toda la creación ya está dentro del cielo. El cielo no tiene que venir a nosotros ni nosotros tenemos que ir al cielo. El cielo ya está en todo. Ahora,
¿Dónde está el lugar de nuestra vivienda? La segunda cosa que tenemos que preguntarnos, tratando de responder esa pregunta, es ¿para qué en el mundo Dios promete crear una tierra nueva si vamos a vivir nosotros en el cielo por la eternidad? ¿Para qué? Ay, 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 no lo entiendo. No entiendo por qué Dios nos diría que Él va a crear o recrear la tierra si vamos a vivir nosotros en el cielo. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué desperdicio de recurso? La recreación de la tierra va a ser para que moramos nosotros en ella eternamente. Ahora, si ese es el caso, recordemos que Apocalipsis capítulo 21, note aquí lo que dice en el versículo número 1, dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron y el mar ya no es. Versículo 2, y yo, Juan, vi la santa ciudad de Jerusalén nueva, que descendía ¿de dónde? Del cielo, de Dios. ¿De dónde descendía? Del mismo cielo. ¿A dónde? A la misma tierra. Y dice, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Ahora, ¿cuál es lo único que describe, la única descripción de la iglesia es una novia? Entonces, la Nueva Jerusalén no es simplemente una ciudad, la Nueva Jerusalén es la misma iglesia. Está descendiendo del cielo de Dios como una esposa ataviada para su marido. Del cielo viene a la tierra. Porque vi, y dice versículo 3, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morarán con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. Y limpiará Dios todas las lágrimas de los ojos de ellos, y la muerte no será más. Y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Y aquí dice el versículo 5, yo hago nuevas todas las cosas. Ahora, sigamos adelante. Capítulo 22 nos empieza a describir la tierra. Dice, después me mostró el río limpio de agua de vida, resplandeciente como un cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Ahí nos viene a dar a entender de que el mismo trono de Dios va a estar establecido. ¿En dónde? En la tierra. ¿No será ese el cumplimiento de un pacto que nosotros conocemos llamado el pacto de David? Donde Dios le dice a David, yo estableceré tu trono eternamente y para siempre. En otras escrituras, llama ese trono de David, lo llama el trono de Dios. Unimos todo esto y empezamos a entender claramente eso. ¿Por qué? Porque aquí está hablando acerca del mismo paraíso. Ahora, la pregunta del millón es esta. ¿En dónde están las almas de todos los muertos? Sencillamente, aceptamos y entendemos de que las almas hoy están en el mismo cielo, en la presencia de Dios, ausente de este cuerpo, presente con el Señor. El espíritu retorna o regresa al Dios que la creó. Vaya usted conmigo a Apocalipsis 6, en la manifestación del quinto sello, que es, si usted nota, el quinto sello es antes de la venida de Jesucristo. El sexto sello habla sobre la venida de Jesucristo. Y viene aquí, dice aquí, miren, y cuando él abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas tú y vengas tú nuestra sangre de los que moran en la tierra? Note, note. Y les fueron dadas sendas ropas blancas, y fueles dicho que reposasen. Recuerde, aquí viene el descanso.
que descanse todavía por un poco de tiempo más, hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Interesante. ¿En dónde está poniendo esta multitud de muertos? Los está poniendo, si usted lee los versículos anteriores, debajo del altar, en el mismo cielo. Ahora, lo interesante de esto, tenemos que meternos un poco más profundo y comprenderlo. Note usted la característica de estas personas ya muertas en el cielo, en el paraíso, en el seno de Abraham. ¿Cuál es la característica de ellos? Note aquí el versículo 10. Se pueden comunicar y clamaban a gran voz. Segundo, tenían conciencia. La palabra conciencia, en el caso nuestro, la palabra conciencia es como decir aquella voz que nos reclama, aquella voz que nos dirige, aquella voz que nos confronta. Pero la palabra conciencia realmente significa entendimiento. ¿Hasta cuándo no juzgarás y vengarás nuestra sangre? ¿Qué tenían entendimiento ellos? ¿De qué? Oiga, ellos tenían entendimiento de lo que había pasado en su vida. Si vivieron 70 años sobre la faz de la tierra, ellos todavía allá en la muerte tenían entendimiento de lo que ocurrió en su vida sobre la tierra. Recordaban eso. Tenían entendimiento de todo lo que había pasado. Y tienen también entendimiento de lo que está ya ocurriendo en la tierra. Espérense, dice, espérense hasta que se cumpla el número de todos los consiervos, de los que también tienen que morir a causa de su testimonio. Tercero, versículo 12. Y les fueron dadas sendas ropas blancas. Ahora, recuérdese, no estamos hablando de un cuerpo físico. Estamos hablando realmente de un cuerpo espiritual. Se revistieron de sendas ropas blancas que nos da, la Biblia dice, para no estar desnudos, sino estar vestidos. El mismo, la palabra aquí, el cuerpo espiritual que se está refiriendo aquí, se está refiriendo a ser vestidos. Ellos fueron revestidos con un cuerpo espiritual. La cuarta cosa, vestiduras blancas. La palabra blanca siempre se refiere, en su interpretación se refiere a la salvación. Esto no era la congregación de los muertos en pecados. Esta es la congregación de los que murieron en Cristo, que murieron en esperanza, que murieron en entendimiento. La quinta cosa, ¿serán estos a lo que se refiere en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 1? La nube de testigos. Eso es una pregunta que deberíamos de hacernos. Porque Hebreos 12:1 dice, por tanto nosotros también, teniendo de alrededor nuestro una tan grande nube de testigos, dejando todo peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. ¿Será esta la gran nube de testigos que están observando como observadores de todo lo que está ocurriendo hoy en la tierra? Y por último, aquí creo que nos preguntamos, ¿se está refiriendo esto también a lo que enfatiza en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 23, cuando habla acerca de los espíritus hechos perfectos? Porque muchos han propuesto que realmente estas personas ya son espíritus hechos perfectos. Voy a leer el versículo 23, dice, a la congregación de los primogénitos que están alistados en los cielos, ya están en los cielos, a Dios el juez de todos, y a los espíritus
de los justos hechos perfectos? Esa es la pregunta. Ahora, no es que nosotros querramos generalizar las cosas, pero tenemos que preguntarnos si será eso. Porque creo de que hay seres que el Señor, hay humanos que el Señor ya ha adelantado en su proceso. Todos vamos en camino hacia eso. El destino de todos nosotros que estamos en Cristo es la perfección. Recuerde, este es el último paso de la salvación y la perfección. Y entonces, creo de personas que se han adelantado a esto, que ya en la muerte han entrado a la perfección. Porque Dios tiene un plan para ellos. Por ejemplo, Jesucristo mismo habló de aquellos que en el tiempo, hace 2000 años, Jesucristo habla de que algunos no verían la muerte. En otro caso, tenemos que preguntarnos qué ha ocurrido. Pero en su gran mayoría tenemos que entender la repetición del libro de Hebreos 11:40. Y con esto voy a terminar hoy. Dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen estos perfeccionados sin nosotros. Ahora, el entendimiento de eso tenemos que regresar a recordar de que todo lo que está ocurriendo en el kairos de Dios no necesariamente cabe y se ajusta al cronograma humano. Yo creo de que lo que ocurre en el kairos de Dios ocurre en un abrir y cerrar de ojos, lo que podría tomar miles de años en la tierra. Porque se conjuga el pasado, el presente y el futuro dentro del concepto del Cairo de Dios. Y entonces, cuando Dios habla, nosotros entendemos de que lo que Dios ha hablado y ha declarado en el concepto del Kairos ya ocurrió desde antes de la fundación de la tierra. Por eso es tan importante que nosotros empecemos a realmente a comprender el proceso en el cual cada uno de nosotros estamos. Creo, y simplemente lo menciono desde esta perspectiva, creo de que nosotros no entendemos lo asombroso, la obra que Dios ha hecho en nosotros. Creo que nosotros no hemos tocado ni una partícula de lo asombroso de la obra y quién es el espíritu que Dios puso dentro de nosotros. No estoy hablando del espíritu de Dios, sino el espíritu de hombre que Dios puso dentro de nosotros. Su ser espiritual, que no está subyugado, no está limitado por las limitaciones del cuerpo. Creo que vamos a llegar al punto, especialmente antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, donde algunos entenderán lo que Dios puede hacer en y a través de nosotros. Lo entendemos en el concepto profético, lo entendemos en el concepto bíblico. Personas que fueron transportadas al mismo cielo, fueron transportadas al futuro en espíritu. Y creo que nosotros no le hemos dado verdaderamente entendimiento a la obra que Dios está haciendo en nosotros. Porque todo esto nos lleva al camino de la resurrección. No podemos nosotros
realmente simplemente darles a usted 2 o 3 versículos acerca de la resurrección, sino creo que es importante verdaderamente entender el contexto en el cual estamos en camino hacia eso sin haber nosotros realmente perdido ya la eternidad que hay dentro de nosotros. Cuando empezamos a entender lo asombroso de la obra que Dios ha hecho dentro de nosotros, hay una pérdida del temor. Somos revestidos con una astucia, somos revestidos con con una fortaleza sobrenatural, donde nosotros ya esa limitación en nosotros se pierde y podemos nosotros entrar en aspectos que normalmente serían aspectos que revestirían a la gente de temor, porque están todavía ligados, subyugados al entendimiento de la vida en una forma tradicional, que lamentablemente está definido por el mundo y no por el cuerpo de Cristo, definido por los inconversos y no la palabra de Dios. Y nosotros mismos nos hemos sometido a esa ley en nuestro pensamiento. Y le pido a Dios que Él nos dé a nosotros la sabiduría, el entendimiento de realmente comprender qué es lo que Dios ha dado, qué es lo que Dios ha hecho en nosotros. Comenzando con el entendimiento de de donde yo partí esta mañana, del entendimiento de que ya dentro de nosotros ha habido una resurrección. Nuestro espíritu, cuando venimos a Cristo, fue resucitado. Somos una nueva criatura y desde ese punto en adelante, todas las demás cosas son hechas nuevas. Empieza el proceso de regeneración, no de nuestro espíritu, sino de nuestra alma y nuestro cuerpo, para el día del Señor. Y quiero retarlos a que realmente analicemos, estudiemos, profundicemos un poquito más en esto y que en una forma u otra podamos inyectar este entendimiento de la resurrección como parte de verdaderamente el entendimiento de la vida cristiana. Porque muchos hablamos de la salvación y muchos tradicionalmente hablan del cielo, pero realmente nosotros no hemos realmente dado a entender de que sin la resurrección vana es nuestra fe. Y que podamos empezar a caminar en una fortaleza espectacular de la vida en Cristo. Espectacular de la vida en Cristo. Y entonces los dejo con esto. No sé si en alguno de ustedes habría alguna pregunta, algún comentario. Quiero que por favor se sientan en libertad de poder comentar, preguntar acerca de la clase de hoy. Hola, apóstol, buenos días. Buenos días. Apóstol, una pregunta que usted comentó hace ratito, pero no sé si usted dijo la respuesta, a lo mejor es algo que siempre leemos, ¿no? Pero solamente quisiera confirmarla. Entonces, ¿cuál fue el lugar en donde Jesús estuvo antes de la resurrección y al momento de su muerte? ¿Cuál fue el lugar donde él estuvo? Claramente dijimos de que él bajó a las partes bajas, al lugar llamado el seno de Abraham, que él mismo lo definió como el paraíso. Por Eso es a eso lo que perdón, apóstol, eso es a lo que se refiere entonces donde dice que entonces llevó cautiva la cautividad, donde usted dijo que entonces el Seol es el que había sido transportado. no el Seol fue dejado vacío, el Seol se convirtió solamente en el infierno. Porque en mi pensamiento, y recalco yo, esto es lo que yo creo, de que él no solamente vació el seno de Abraham, sino lo transportó al cielo. Por eso, cuando Pablo dice que él fue transportado al paraíso, dice de que él fue transportado al paraíso, donde oyó palabras que no pueden ser reveladas.
Y creo de que ese paraíso, ese seno de Abraham fue transportado al cielo, que todavía retiene, todavía resguarda a todos los muertos. Y lo Ah, único que quedó fue el infierno. sí, no, es que no le alcancé a escuchar bien esa partecita que comentó, que ya nada más era para confirmar, apóstol. Gracias. Que fue transportado al cielo, el Ujú. seno de Abraham completo. Ok. ¿Está bien? Gracias, apóstol. ¿Alguna otra pregunta? Bendición, apóstol. Quería compartir algo cortito que me llamó mucho la atención. Esa palabra, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y me llamó mucho la atención porque acá habla de un sentido que es más allá. Dice perizos, que significa en superior, en calidad, en cantidad, en excesivo. Entonces a veces no, bueno, a mí me hablaba mal el espíritu en el sentido de que tenemos que aprender a disfrutar esa vida en Cristo. Sí, Que la resurrección, como usted dice, reprender al espíritu de la muerte. Bueno, cuando uno pasó enfermedades catastróficas, por decirlo así, aferrarnos a la palabra, creerle de corazón y saber que es efectiva, que Dios nos sí, llama a eso. Eso, apóstol, me bendijo mucho eso. gracias. ¿Algún otro comentario, hermanos? Bueno, si no la hay, les recuerdo de que oremos por el pastor Rafa Martínez, que el día domingo lo operaron, una operación muy delicada en Guatemala. Él y Elisa están en Guatemala en recuperación. Hoy iba a salir del hospital, todavía no he recibido confirmación si salió o no. Iba a estar en Guatemala hasta creo que el jueves o viernes, hasta el viernes en la mañana creo que era, descansando, iba a transportarse de regreso a Honduras. Entonces les encargo que oremos por él. No sé si hay alguna otra persona que tenga necesidad de oración. Apóstol, también solicitarle sus oraciones por el campamento que vamos a tener de líderes, que empieza el 8 para Herederos Chile. También solicitarle la oración por eso. Todas las congregaciones se van a reunir allá en los Herederos Chile, comenzando el 8. Entonces, les ruego sus oraciones. ¿Está bien? Federico, te pudiera pedir que tú ores, por favor, para cerrar hoy y ores por estas peticiones, por favor. Amén, pastor, gracias. Señor, te damos muchas gracias este día, Padre, por esta enseñanza. Bendigo la vida del apóstol Darío, Señor. Cuando él abre la posibilidad de que preguntemos,